Bienvenidos a la séptima sección de nuestra serie Principios de Interpretación Profética. Quedamos en el principio número 20. Estamos hablando de la importancia del texto original del pasaje en estudio. Y les mencionaba en la sección anterior que para efectos de saber cuál es la traducción correcta, necesitamos acudir al texto original, pero también a materiales que tengan que ver con esto. Y en ese sentido también vamos a tener ciertos tipos de problemas en los que necesitamos estar un poco instruidos para no ser llevados por direcciones que no sean las mejores en la comprensión del texto. El texto que teníamos como ejemplo es Apocalipsis 5, 9 y 10, donde una versión dice que los seres que hablan allí están hablando en primera persona. Nos has redimido, dicen, reinaremos sobre la tierra. Pero las versiones, las otras que miramos nos dicen que esos seres hablan en tercera persona y se refieren a los que son redimidos y que reinarán sobre la tierra, no incluyéndose ellos. ¿Cuál de las dos es la correcta? Les decía que va a depender del texto griego en el que estemos basándonos, porque hay dos textos griegos del Nuevo Testamento para traducciones de Biblias. Está el textus receptus, o el texto mayoritario de donde viene en gran medida el textus receptus, y está también el texto crítico de sociedades bíblicas. El texto crítico de sociedades bíblicas, basado en el Códice Sinaítico y Vaticano principalmente, es el que dice reinarán sobre la tierra. Hablando de los redimidos, dice los has redimido, mientras que el texto proveniente del texto mayoritario dice nos has redimido y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál de los dos textos debe ser el aceptado aquí? Hay algunas declaraciones de algunos autores de renombre, les decía, que es bueno que tomemos en cuenta y que finalmente lleguemos a alguna conclusión personal después de la luz recibida en esas áreas. Quisiera, por ejemplo, leer lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, en ese caso, en el tomo 7. El tomo 7 dice lo siguiente en relación a eso. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7. Dice así, leo textualmente: con tu sangre. Ver comentario Romanos 3, 25, 5, 9. La evidencia textual se inclina por la omisión de esta palabra. Omitir la palabra nos. Luego, comentando ese nos, dice en el comentario del versículo 10, aquí la evidencia textual establece el texto los en referencia a los redimidos del verso 9. La variante nos quizá fue tomada por los traductores de la Reina Valera revisada de la Vulgata latina. Por lo tanto, es evidente que en el verso 10 los que hablan no se incluyen específicamente como reyes y sacerdotes. Sin embargo, no es imposible que puedan estar hablando de sí mismos en tercera persona, pero esta no es la conclusión natural indicada por los manuscritos antiguos. Según el texto preferido, los versos 9 y 10 pueden ser traducidos como sigue: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los hiciste para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Esta es en esencia la traducción de la Biblia Jerusalén, la BA y la NC, la Nácar Colunga. Y termina diciendo, el reino es sin duda el reino espiritual de la gracia. Y luego citando o comentando la palabra reinaremos, dice, la evidencia textual se inclina por la variante reinarán. Entonces el mismo comentario aquí nos dice
en medio del texto que leímos. Déjenme ver dónde está. Aquí está, dice, según el texto preferido, es decir, el texto preferido por este comentario, en este caso, se refiere al texto crítico de las sociedades bíblicas. Según esto, entonces la forma correcta de leer el pasaje sería, con tu sangre los has redimido, no refiriéndose a los mismos que están hablando, sino a terceros, y reinarán sobre la tierra, en la misma línea, refiriéndose a terceros, no a ellos mismos. En este sentido, hay un comentario del doctor Alberto Dreyer en el libro El enigma de los sellos y las trompetas. En la página 934, más bien, déjenme ver qué tenemos aquí, porque creo que la página 89. La página 89 de El enigma de los sellos y las trompetas, hay un comentario del doctor Alberto Dreyer. Dice así: en relación con la identidad de los 24 ancianos, se ha creado cierta confusión por el rendimiento de algunas versiones en relación con el cántico de Apocalipsis 5, 9 y 10. Esas versiones se expresan en la primera persona del plural, nos has redimido y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La evidencia textual, sin embargo, favorece el rendimiento de este pasaje en la tercera persona del plural. El texto auténtico rendiría esta canción de gratitud de la siguiente manera: los has redimido, puntos suspensivos, y los has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Luego agrega el doctor Dreyer: aunque Elena G. de White parece haber contado con una versión que rinde el pasaje en la primera persona del singular y aplica a veces este cántico a los redimidos una vez que estén en la patria celestial, se expresa en relación con la visión de Apocalipsis 5 de la siguiente manera. Y entonces cita él a Elena White diciendo: santos ángeles se unirán al cántico de los redimidos. Aunque no pueden, basándose en su conocimiento y experiencia, cantar, Él nos lavó en su propia sangre y nos redimió para Dios, sin embargo comprenden el gran peligro del cual han sido salvados los hijos de Dios. ¿Acaso no fueron ellos enviados para levantar la bandera contra el enemigo? Pueden simpatizar plenamente con el glorioso éxtasis de aquellos que han vencido mediante la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Él está citando aquí el comentario de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 922. Entiendo que es del inglés, porque en el español está en la página 934. ¿Qué nos dice entonces el doctor Dreyer en un intento de explicar la forma correcta de leer este texto? Dice que lo correcto aquí es leer en tercera persona, que los que están hablando aquí están hablando en tercera persona. Los has redimido, los has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Luego él agrega un detalle que sí me gustaría aludir a él, porque para mí es un poco preocupante en verdad. Dice: aunque Elena de White parece haber contado con una versión que rinde el pasaje en la primera persona del singular, y aplica a veces este cántico a los redimidos una vez que estén en la patria celestial, se expresa en relación con la visión de Apocalipsis 5 de la siguiente manera. Y luego da la cita que leímos donde dice que los ángeles se unirán al cántico de los redimidos. Aunque no pueden, basándose en su conocimiento y experiencia, cantar, Él nos lavó en su propia sangre, debido a que ellos no han sido redimidos, porque no pecaron. ¿Cuál es mi preocupación en esta explicación? Que en realidad
cuando él dice aquí, aunque Elena de White parece haber contado con una versión que rinde el pasaje en la primera persona del singular y aplica a veces este cántico a los redimidos, aplica a veces este canto a los redimidos. Mi pregunta sería aquí, ¿cuándo es que lo aplica a los no redimidos? Porque aquí dice, y aplica a veces este cántico a los redimidos. Como si eso fuera esporádico. En realidad, las alusiones que hay de ella hacia esto, o en este respecto, es aplicado a los redimidos. Y la cita donde se habla de los ángeles, al contrario, más bien dice que no pueden decir por sí mismos que han sido redimidos, y esto es porque ellos no han pecado. Entonces, el argumento aquí es que precisamente porque no están hablando de ellos mismos, es entonces que debe leerse el texto en tercera persona. Pero si ustedes leen, por ejemplo, el cántico, vamos allá a Apocalipsis, si ustedes notan la sección específica de este canto, dice: y cantan un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y luego dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, y está la situación que estamos discutiendo, es nos has redimido o los has redimido, ¿cuál de los dos? Pero lo que quisiera recalcar primero aquí es que parte de este canto que cantan los redimidos, si es de ellos mismos, los que están hablando aquí, de los que se dice nos has redimido, o los que dicen nos has redimido, parte de este canto es, dice, alabar al Cordero, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. Sí, esto lo pueden cantar los ángeles también, no hay ningún problema, que alaben al Señor y digan, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. ¿Cuál es el problema en que ellos canten eso? Y que a la vez se refieran en primera persona los redimidos, que serían los que estarían hablando aquí. No hay ningún problema en que los redimidos estén diciendo, tú nos redimiste, tú nos harás reyes o nos has hecho reyes y sacerdotes, y que a ese canto se unan los ángeles, en el sentido de alabar a Dios por lo que hizo con los redimidos. Es importante que tomemos en cuenta eso. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En ese sentido, en la obra de Elena de White, bueno, antes de leer esa cita, quisiera compartir con ustedes una declaración de otro libro conocido, El Gran Plan de Dios, en la página 207, página 207 y 208. Comentando este mismo texto, bueno, El Gran Plan de Dios es de Sarah E. Peck. Es un libro aprobado por la Asociación General de la Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día. Dice así en la página 207, comentando el nuevo cántico de los redimidos, Apocalipsis 5, 7 al 10. Jesús, el Cordero de Dios, se acercó al Padre y de su mano derecha tomó el libro. Entonces los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes. Estos perfumes en copas de oro representan nuestras oraciones, ofrecidas con la justicia de Cristo. Nunca se pierde ni pasa inadvertida una oración sincera, abnegada. Aunque Dios no parezca contestar inmediatamente, la oración como precioso incienso o costoso perfume es guardada reverentemente y alguna vez será contestada. Al postrarse ante el Cordero, los seres vivientes y los ancianos cantan un cántico nuevo. ¿Qué es ese cántico?
¿Qué es este cántico? Es un cántico al cual no se unen los ángeles, pues únicamente los redimidos del pecado pueden cantar: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La autora aquí menciona que este es un cántico al que no pueden unirse los ángeles, pero leímos de Elena de White que los ángeles se unen al canto. ¿Hay contradicción aquí? No, no la hay, porque hay una parte que los ángeles no pueden cantar, pero hay otra parte del canto en la que sí pueden unirse. Este mismo libro comenta en relación a los ángeles se unen en alabanza, en versículos 11 y 12. Dice: pero aunque los ángeles no pueden cantar el cántico de redención, pues nunca han pecado, escuchan con estremecimiento de gozo, y al fin millones de ellos entonan la antífona de alabanza. Estaban presentes cuando Lucifer fue vencido en el cielo. Vieron a su capitán quebrantar el poder de Satanás sobre el sepulcro y sacar triunfante la llave de la muerte y el sepulcro. En esta ocasión le ofrecen un cántico de alabanza diciendo: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. ¿Captamos el punto? Sí, los ángeles se unen, pero hay una sección que no pueden cantar ellos. Se unen en alabanza a Dios, pero la sección porque nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes, la cantan solo los redimidos. En ese sentido, hay una declaración de Elena de White en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 238, tomado de la Review and Herald del 15/3 de 1887. Dice así: ¿no nos congregaremos a Dios sin reserva? Cristo, el Rey de Gloria, se dio a sí mismo en rescate por nosotros. ¿Podemos escatimarle algo? ¿Consideraremos que nuestro pobre e indigno yo es demasiado precioso? ¿O que nuestro tiempo, nuestras propiedades son demasiado valiosas para dárselos a Jesús? No, no. El más profundo homenaje de nuestro corazón, el servicio más diestro de nuestras manos, nuestros talentos, habilidad o medios, no son sino pobres ofrendas para presentarle al que fue muerto. Y aquí va la cita: y nos ha redimido para Dios con su sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Noten, ella hace alusión a la misma sección diciendo: y nos ha redimido para Dios. Entonces, diferentes ocasiones en las que Elena de White utiliza este texto, como está en las versiones que provienen del texto mayoritario y no del texto crítico de Sociedades Bíblicas, nos indican que no es en realidad, pareciera como lo rinde el libro El misterio de los sellos y las trompetas, o el enigma de los sellos y las trompetas, donde se dice que aunque Elena de White, por el hecho de haber contado con una versión distinta, dice, o que rinde el pasaje en primera persona, dice: y aplica a veces este cántico a los redimidos. Volvemos al punto que les mencionaba al principio. Sería interesante ver cuáles son las ocasiones en las que Elena de White no aplica este canto a los redimidos, y entonces tendríamos más elementos de juicio como para declarar que la forma correcta de leerlo no sería como está en primera persona, sino en tercera persona. Resumiendo, un texto como este, entonces el comentario bíblico a manera de ejemplo de lo que usamos hoy, comentario bíblico adventista, y algunos representantes de este comentario también, o que lo apoyan, dicen que la forma correcta de leerlo es: los has redimido, reinarán sobre la tierra, en vez de nos has redimido y reinaremos sobre la tierra. Elena de White dice, o la forma de aplicarlo es en primera persona, y dice que los ángeles sí se unirán a ese cántico, pero recuerden, hay una sección del cántico que ellos pueden cantar, así que los ángeles no se están
refiriendo a sí mismos en ningún momento en ese sentido, sino que lo que están cantando son los redimidos. Por lo tanto, con toda propiedad pueden cantar: nos has redimido y reinaremos sobre la tierra. A manera de ejemplo nomás de situaciones que se nos van a dar cuando encontramos algún texto que tiene problema de traducción por causa de cuál de los dos textos griegos es el que está siendo usado. Yo reconozco que en ese sentido tenemos un problema bastante complicado, porque va a depender de cuál de los dos textos griegos aceptemos como el correcto. Les decía que en este sentido hay un material que hemos difundido hace algún tiempo ya, que tiene que ver con eso, y se trata de la serie Alterando la Palabra, y la otra serie Crisis de Conciencia. Allí pueden hallar más información en relación a esto. Un ejemplo más de lo que va a suceder con este tipo de problema de textos griegos distintos. Lo tenemos en Apocalipsis 22:14. En Apocalipsis 22:14 dice así, a manera de ejemplo. Ese era el segundo texto que les mencionaba. Hay varios más, por supuesto, pero a manera de ejemplo. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, en una versión. En otra versión dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cómo saber cuál sería la traducción correcta en ese caso? Bueno, estamos en lo mismo. El texto crítico de Sociedades Bíblicas apoya. No vamos a entrar en eso ahora, se lo estoy dando como ejemplo nomás, no vamos a entrar en los detalles. El texto crítico apoya los que lavan sus ropas. El texto proveniente del texto mayoritario apoya los que guardan sus mandamientos. El comentario bíblico adventista en ese caso apoya el texto crítico. Elena G. de White, cada vez que usa el texto, lo usa como los que guardan sus mandamientos. ¿Qué hacer en tales casos? Bueno, es importante que recordemos que en ese caso lo más saludable es ajustarse a los textos utilizados por Elena de White, a quien consideramos inspirada por el Señor, por el don de profecía. No así el comentario bíblico adventista, que fue escrito por personas de mucho conocimiento, pero no inspirados. Bueno, por darles un ejemplo. Entonces, cerramos por allí este punto, la importancia que tiene el texto original en el pasaje estudiado. Es de mucha importancia. De mucha importancia. De paso, eso es para dedicarle toda un área de estudio a eso, pero tenemos que avanzar con nuestros principios. Vamos al principio número 21. Este es el principio de la infalibilidad e inerrabilidad de la Biblia. La infalibilidad y la inerrabilidad de la Biblia. Lo que esto significa es que la Biblia no erra. ¿Okay? La palabra del Señor contiene la verdad, todas sus enseñanzas para ser practicadas por nosotros son la verdad. No hay errores en la palabra de Dios, errores enseñados de una u otra forma. Pero en este sentido debemos tener cierta precaución. 1. La inerrabilidad de la Biblia no demanda que todo en la Biblia esté claro. Es decir, que la Biblia no contiene error, no significa que todo lo que se menciona en ella está claro para que lo entienda cualquier persona que lo lea. No, la inerrabilidad de la Biblia no demanda que todo en la Biblia esté claro. Hay declaraciones y cosas que para poder llegarle a su verdadero significado es necesario ahondar un poco en diferentes áreas que tienen que ver con la hermenéutica o la interpretación de la Escritura para poder dar con el significado.
2. La inerrabilidad de la Biblia no demanda que enseñe todo sobre un asunto en el mismo lugar. No significa eso, porque como mencionábamos en otro de los principios anteriores, si hay un punto X que se está analizando y que está un poquito no muy claro, complicado, un término, una frase cuyo significado varía a través de los años, entonces recuerden, debemos ir a los textos más claros que hablan sobre eso para poder interpretar el texto más complicado, más difícil. Eso implica, como estamos mencionando ahora, que no todo lo que la Biblia enseña está explicado en un solo lugar. Hay que ir por aquí, por allá, para poder entender todo, por lo menos lo que puede entenderse. Entonces es importante que entendamos esto, la infalibilidad e inerrabilidad de la Biblia. Algunos argumentan en relación a esto que la Biblia tiene declaraciones erradas, científicas y demás, como por ejemplo, sol, detente en Gabaón, como si el sol se pudiera detener. No vamos a entrar en eso ahora, esa sección, ese tipo de textos estamos subiéndolos en relación a, a la red, en relación a explicación en este sentido, donde podemos ver cuando subamos esos textos, o ustedes pueden encontrar en muchas explicaciones de autores sobre eso, qué es lo que estaba diciendo en realidad Josué con eso, y que no hay un error. Son formas de hablar de la época, ¿ok? Como decir nosotros, solo por darles un ejemplo que en algo se relaciona, cuando tenemos la luz eléctrica y luego decimos se fue la luz, pero ¿para dónde se fue la luz? No se va para ningún lado si se quitaron la corriente. Son formas de hablar, ¿ok? Pero eso queda para otra sección. Lo que sí debemos tener en mente es que la Biblia no contiene error, todas sus enseñanzas son ciertas, verdaderas. Y entramos entonces al principio número 22 a tomar en cuenta. ¿Cuál es ese principio? ¿Cómo estamos con el tiempo? 3 minutos. Ok, vamos a dejarlo por ahí y entonces avanzamos en la próxima sección con el principio de el significado asociado con los números. Ese es el principio que sigue. La importancia que hay que darle a para poder interpretar la Biblia en la sección profética, a los números, al significado de los números. Esto es sumamente importante para no cometer algunos actos incorrectos de interpretación en relación a las escrituras en general, pero en forma especial con las profecías. El significado asociado con los números lo vemos en la siguiente sección, si Dios lo permite.